buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a la conferencia de esta noche, que para seguir un poco con la secuencia iniciada el miércoles pasado con conflictos actuales, que pues decía, oímos en la radio, en los medios masivos de comunicación, etcétera, de lo que está sucediendo con, pues ahora sí que relación directa al tema central de este ciclo, que pues es religión, política y sociedad. Para impartir entonces esta secuencia, decíamos, de conflictos actuales relacionados con lo político y lo religioso, tenemos la conferencia de esta noche, el conflicto religioso hindú-musulmán en la India, para la cual pues contamos con el privilegio de tener como conferencista a la doctora Yorote González Torres, a la cual pues prácticamente todos los asiduos a este ciclo, a estos ciclos, conocen muy bien. Ella pues tiene muchos intereses académicos, es antropóloga de formación, catedrática también en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Historia, y decíamos, dentro de sus múltiples intereses académicos relacionados también con todo el mundo prehispánico, pues ha tenido también siempre un marcado interés por lo que es la India, en donde pues ha tenido oportunidad de vivir varios años, y bueno, pues está también siempre pendiente y al tanto de lo que sucede en este su querido país, que es también la India. Así que bueno, sin más presentación, dejo este micrófono a la doctora Yorote González, sin antes también puntualizar para aquellos que no la conocen, que pues ella ha sido el alma de este ciclo del hombre y lo sagrado, que bueno, se estableció ya ahora casi hace 13 años por su iniciativa, siendo por aquella época presidenta de la Sociedad Mexicana para eso de las Religiones. Así que bueno, pues eso es un perfil muy somero de su actividad académica docente. Está también por demás decir que sus publicaciones son múltiples. Nada menos, hoy le recordaba que por el primer libro que yo la conocí hace más de 30 años, fue un libro que por cierto está agotado, ya se reimprimió, el del culto a los astros entre los antiguos mexicanos, está agotadísimo, y que justo sobre esa temática participó hoy también en la mañana en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en este año que, como ustedes saben, pues se dedica precisamente a la astronomía, y en donde habló justamente de esta otra temática también pues apasionante, y para ella como pasión por el tema de los astros en la cultura mexica. Así que bueno, decía, son múltiples sus publicaciones, así que bueno, pues sin más dejo el micrófono en sus manos. Gracias. Muchas gracias a la doctora Martínez Escobileta, y bueno, no quiero dejar de compartir con ustedes que hace aproximadamente un mes o mes y medio tuve la oportunidad de volver a ir a Bali. Esto me va a quitar un poquito de tiempo, pero no le hace. Sí, vale la pena. Bali es una isla que, como la mayor parte de ustedes saben, está al oriente de Java. Es una pequeña islita que es la única que sigue practicando el hinduismo, y que además es especialmente querida por mí, porque un queridísimo y admiradísimo maestro, Miguel Covarrubias, no sé si han oído hablar ustedes de él, pero valdría la pena que supieran más. Si un día tenemos oportunidad, pasamos unos videos que
que por cierto se han estado pasando en el Canal 22, sobre su vida, un extraordinario personaje que era artista en todos los sentidos, pintor, fue director de la Academia de Danza de Bellas Artes y además arqueólogo, investigador sobre los olmecas, etc. Entonces para mí era así como mi ídolo, yo quería ser como él cuando fuera grande. Tuve la oportunidad de que fuera mi maestro y también tuve la oportunidad después de regresar de la India, de mis estudios hace 1000 años, un poquito menos. Pasé por Bali, que me pareció una maravillosa India. Tenía unas diapositivas muy bonitas, que por cierto la mitad andan perdidas, desgraciadamente. Y ahora fui a un congreso, la sociedad a la que pertenecemos nosotros, de Sociedad de Estudios de la Mexicana de las Religiones, pertenece a la Sociedad Internacional de Estudios de las Religiones, que por cierto el próximo año va a tener su gran congreso. Nosotros lo tuvimos aquí hace 10 años en México y ahora va a ser en Toronto, y somos los representantes hispánicos, digamos, los que hablamos español en América para este congreso. Entonces, parte de esta sociedad son las sociedades de área. Entonces el área de Asia y del sureste de Asia tuvo su reunión en el sur, en Bali, y yo llevé una ponencia sobre la concepción de las montañas en el sureste de Asia y en Mesoamérica. Y claro que fue la excusa para volver a ir a Bali, ¿no? Y la verdad no me arrepiento, porque si alguna vez alguno de ustedes tiene oportunidad de ir, verdaderamente se los recomiendo, porque es un lugar verdaderamente maravilloso en todos sentidos. Y desde luego, si pueden leer antes el libro de Miguel Covarrubias, que deberíamos estar orgullosos de que es uno de los mejores libros escritos por un mexicano sobre Bali, pues entonces sería mucho mejor. Entonces me pasé allá un maravilloso mes y estoy ahora aquí con ustedes con una serie de problemas anteriores, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Desgraciadamente no tuve la oportunidad de oír a la conferencia de Felipe, que estoy segura que estuvo muy bien expuesta, porque es una gente que ha asimilado muy bien los conocimientos sobre el Islam y va a ser uno de los mejores especialistas en Islam, se los aseguro, aquí en México. Y entonces yo creo que fue un buen antecedente de lo que vamos a tratar de hablar ahora, a ver qué le reporto para que no se alargue la plática. Son las 7:30. Sí, bueno, la relación de los árabes con los árabes, tenemos que distinguir muy bien lo que son los árabes y lo que son los musulmanes. Entonces, la relación de los árabes con los indios, pues tenía muchísimo tiempo de haberse establecido. Y después de que Mahoma llegó a convertir toda esta área de Arabia en musulmana, después de toda una serie de avatares que debe haber comentado ya Felipe, que venció a los otros árabes y que logró conquistar pues toda Mesopotamia y toda Persia. Entonces tenían relaciones con la India, pero las relaciones de repente se rompieron porque por culpa de los indios, que uno de los rajas o rayas
atacó a un barco musulmán, y entonces los musulmanes, en este caso si eran árabes todavía, retaliaron y enviaron una tropa a mando de Bin Qasim. Entonces este señor Bin Qasim pueden ver que la península de Arabia y la península de la India está separada por el Mar Rojo, entonces están relativamente cerca. Los árabes eran muy buenos comerciantes, tan buenos comerciantes que el mismo Mahoma había sido un comerciante que viajaba con las caravanas de camellos, llevando los camellos sobre todo de su esposa, que era una rica comerciante. Entonces los árabes no solamente eran buenos comerciantes a través de tierra, sino a través de mar, eran muy buenos navegantes. Entonces llegaron a la provincia de Sindh, que está en el occidente de la India, y ahí fue donde tuvieron el problema con el Raja o el Rajá de Sindh. Y entonces enviaron a este señor Bin Qasim, que asaltó a toda una serie de pueblos de esta región de Gujarat, que está en esta parte del occidente de la India, y pues de acuerdo a la guerra y a lo que tenían ellos escritos en su región musulmana, los que no eran musulmanes o se convertían o les cortaban la cabeza, ¿no? O los mataban, ¿no? Salvo los cristianos y los zoroastrianos, a los cuales consideraban gente de libro, pero incluyeron también de alguna manera en determinado momento a los indios, a los hindús. Entonces Bin Qasim pues asaltó toda una serie de pueblos. De acuerdo con las costumbres guerreras, a los hombres los decapitaban o los mataban a todos, a saber si nada más eran decapitados, y a las mujeres y a los niños los esclavizaban, destruían todos los templos, pero después de un tiempo ya se establecieron ahí y formaron una especie de colonia que se llevaba más o menos bien con los rajas de alrededor. Pero el Islam en realidad se extendió a la India ya en épocas posteriores, porque estos señores árabes, en este momento que les digo, eran árabes, se establecieron ahí en Gujarat y ahí se quedaron formando como una especie de colonia. Pero la verdadera invasión llegó por el norte, cuando los musulmanes, árabes también, pero se extendieron a través de Persia, llegaron a Afganistán y entonces conquistaron a las tribus turcas que había en toda esta área de Afganistán, y fueron estas tribus turcas ya convertidas al Islam que invadieron a la India. Uno de los primeros reinos turcos que apareció en Afganistán fue el reino de Ghazni, que tuvo bastante poder y que empezó a llevar una serie de ataques contra la India, pero simplemente bajaban, digamos, y uso la palabra bajaban porque ellos estaban en las montañas y bajaban a las llanuras calientes de la India a buscar botín. Entonces, por varios tiempos tuvieron la oportunidad de atacar a una serie de pueblos que había en el noroeste de la India, e incluso se encontraron con el príncipe Rajput. Había un
una serie de grupos étnicos, raciales, que estaban establecidos básicamente en Rajasthan. Después el mapa. Rajasthan está como por acá. Entonces son famosos estos Rajputs por ser grandes guerreros. No me voy a meter ahorita a decir de dónde provienen ni nada, porque no acabaríamos nunca. Pero eran precisamente famosos por ser grandes guerreros y fueron los que tuvieron unas luchas mayores contra los musulmanes. Entonces, precisamente estos sultanes se encontraron primero con algunos de los Rajputs, el rey o el Raja Jaipal. Raja quiere decir rey, y lo venció en 1991. Después perdón, 991. Sí. Y después volvió a vencer a su hijo Mahmud. Pero cada invierno bajaban y asolaban a las tribus de la India, arrasando con los templos. Sobre todo es muy famoso un templo de Somnath, que estaba también en el occidente, en el que decía que había un ídolo del dios Shiva. Por favor, cuando no entiendan quién es quién, pregunten. Shiva generalmente es representado por un emblema fálico, que es el lingam. Entonces, el lingam es representado en prácticamente todos los templos de la India donde se venera a Shiva. Y no solamente en todos los templos, sino en toda la casa. En todas las casas. Yo les iba a traer uno, pero se me olvidó. Entonces, este era un símbolo muy importante que desde luego defendieron a morir los brahmanes. También se acuerdan ustedes que los brahmanes son los de casta alta de la India y generalmente son los sacerdotes. Entonces era un templo muy poderoso, muy famoso, que se llamaba Somnathpur. Y que lo defendieron a morir los brahmanes, que de repente también podían ser guerreros. Incluso llegó un grupo de Rajputs a ayudarlos para que los defendieran en contra de los musulmanes, pero total acabaron las hordas de Raja, o no era Raja, sino sultán de Ghazni, y destruyeron totalmente el templo. Bueno, los brahmanes les ofrecieron grandes sumas de dinero a los musulmanes para que no destruyeran a su ídolo, pero el Mahmud respondió que él era un destructor y no un vendedor de ídolos, y a continuación aplastó el ídolo con su mazo. Se dice que el botín capturado en oro y joyas de toda clase fue enorme, y que regresaron los gaznávidas llenos con todo el botín hacia su fortaleza en Ghazni. Después de los gaznávidas llegó otra dinastía a dominar Afganistán, que fueron los góridas.
Esto llevó a que en 1192, y esta es una fecha muy importante, aunque sea muy importante, a mí se me olvidan las fechas, así es que por eso la tengo que tener apuntada. A pesar de que se reunieron toda una serie de príncipes Rajputs para luchar en contra de los turcos, porque por eso les digo que una cosa son los árabes y otra cosa son los musulmanes. O sea, inicialmente los musulmanes fueron árabes, pero en este momento estamos hablando de tribus turcas que estaban establecidos en la parte oriental de lo que había sido el área gobernada por los árabes y que son los que estaban dominando todas estas regiones. Entonces, los que llegaron a dominar en realidad a la India fueron turcos y no árabes. Ya hablaban precisamente el turco o diferentes lenguas de turco. Entonces, a pesar de que Prithviraj, un llamado campeón de la India, de los Rajputs, trató de reunir a todo un grupo de gentes de ellos, no lo logró hacer y fue destruido, fue vencido en 1192 por los góridas. Entonces, esta fecha es la fecha nefasta en la que los musulmanes realmente entran a dominar en la India. Después de esta fecha, prácticamente todo el norte de la India es dominado, desde la costa occidental hasta la costa oriental. Se dan muchas ideas de por qué es que fueron tan fácilmente dominados. Entre otras cosas se dice que eran gente que los que venían estaban acostumbrados a la guerra, que comían carne, en cambio la mayor parte de los hindús eran vegetarianos y que eran débiles, tenían un tipo de cultura en la que la no violencia predominaba. Bueno, se dan una serie de razones, las cuales, quién sabe cuáles fueron, pero la realidad es esa. En esta época, todo el norte de la India fue arrasada. Una de las regiones que fue particularmente arrasada fue, o de las regiones y de las religiones y de las culturas, fue el budismo. El budismo, que ya en estos momentos estaba decayendo porque el brahmanismo, el hinduismo, estaba surgiendo, estaba trayendo nuevos pensadores que los rebatían, ¿no? Pero entonces, uno de los lugares que realmente da mucha tristeza de cómo lo destruyeron fue la Universidad de Nalanda. Ustedes han oído nombrar la librería, por lo menos, ¿no?, de Nalanda. Pues esta librería de Nalanda precisamente lleva el nombre de esta gran universidad budista que se encontraba en el noroeste de Bihar. Bihar precisamente se llama así porque Biharas se llamaban los monasterios budistas y se supone que Bihar estaba lleno de monasterios budistas. Entonces hay una descripción de Nalanda que escribió el viajero chino Xuanzang, que fue a la India entre 629 y 645 y que permaneció unos años. Estos viajeros chinos normalmente iban a la India a aprender cosas del budismo, pues era el lugar madre de donde había surgido esto. Entonces Xuanzang dice: todo el recinto está rodeado por una muralla de ladrillos. Una puerta da al gran colegio, de los cuales están separados otros 8 salones que están en el centro del cuadrante. Por cierto, tenemos... Bueno, yo tuve la oportunidad de ir
a lo que queda de las ruinas de la landa. ¿Es esto? Sí, es esto. Los pisos superiores y observatorios se pierden en la bruma matutina. Desde las ventanas uno ve a las nubes que le da forma el viento y de los aleros salientes se puede ver la conjunción de los planetas. Muy abajo, lotos azules mezclados con flores de canaca de un rojo muy profundo flotan en las aguas transparentes y a intervalos los plantíos de ambra, un árbol de la India, dan una sombra benéfica sobre el entorno. Todos los patios exteriores en donde están los cuartos de los sacerdotes son de 4 pisos. Los pisos, aleros y pilares tallados y coloreados y el techo tejado. El techo refleja la luz en miles de tonalidades. En este lugar había aproximadamente 100 salones de lectura y el número de estudiantes residentes frecuentemente llegaba a los 10.000. Los alumnos eran dedicados y serios y la desobediencia era casi desconocida. Como en los monasterios medievales europeos, las necesidades de la vida, o sea, para comer ellos arroz, mantequilla y leche, eran provistas por las aldeas vecinas. Eran aldeas que tenían que dar algo de impuestos para el mantenimiento del monasterio. Bueno, el curso, que incluía gramática, medicina, lógica y psicología, frecuentemente comprendía desde que el alumno tenía 7 hasta los 30 años. Pues este maravilloso monasterio fue destruido en 1199 por Mohamed Bakhtiar de la dinastía Górida. La dinastía Górida fue la que siguió a la dinastía Gaznávida, que fue la primera que empezó a atacar a la India. Pero la Górida ya se estableció más en la India. Y la matanza de monjes fue tan grande que cuando el vencedor intentó buscar a alguien que le explicara algo acerca de los libros en la biblioteca, no pudo encontrar a nadie que lo hiciera. Este ataque de los musulmanes fue golpe de gracia para los budistas de la India, pues esta doctrina estaba bastante debilitada por los movimientos hindúes renovadores, sobre todo el de Ramanuja y de Shankaracharya. Sin embargo, el budismo para entonces había sido difundido ya al sureste de Asia, a China, Japón y Tíbet. En cada uno de estos lugares tuvo un desarrollo propio. Por cierto que en donde Buda tuvo su iluminación, está el árbol de Bodhi, que fue destruido por un rey brahman, que no era budista, y entonces un pedazo del árbol se lo llevaron a Ceilán, una ramita, porque se puede, ¿cómo se llama? Sí, pero tiene, bueno, trasplantar por medio de ramas, y el único descendiente está en Ceilán, y yo tuve la oportunidad de ir a Ceilán hace un año, creo, y me traje unas hojitas del famoso descendiente del árbol donde tuvo la iluminación. Bueno, ya para entonces el budismo había sido difundido, como dije, en todo el sureste de Asia, en China, Japón y Tíbet, y en cada uno de estos lugares tuvo un desarrollo propio, mientras en la India, yo estuve estudiando allá en 1959, prácticamente no había budismo. Entonces el budismo surgió después porque llegó toda la cuestión del Dalai Lama y demás, y además muchos de los intocables fueron convertidos al budismo, y entonces ahora hay más budistas de que cuando yo estuve allá en 59.
Bueno, entonces, mientras la conquista se extendía al norte de la India, en el sur seguían floreciendo grandes civilizaciones. Pero pronto el poder musulmán se siguió expandiendo aún más, llegando a su máxima extensión durante el reinado de Aurangzeb, el último gobernante importante de la dinastía mogol. Aunque hubo conversiones de hindúes y budistas al Islam, estas fueron relativamente pocas. Algunos hindúes de clase alta se convirtieron por convicción, otros por interés u obligados, pero la mayor parte de los conversos eran de castas bajas. El número de conversos varió en las distintas regiones de la India. Por ejemplo, prácticamente todo Sind, así como Cachemira, se convirtieron por completo. Los sufíes, ¿sí saben quiénes son los sufís? Levanten la mano los que no. Bueno, es una secta de los musulmanes que son como más místicos. Entonces tienen una forma de ver un poco diferente de la India. Entonces tuvieron mucho que ver en la conversión de los hindúes. Entonces los sufís tuvieron mucho que ver en la conversión a través de su insistencia en un fraternalismo y en la devoción interna que atraía a muchos hindúes y budistas. O sea, había muchas semejanzas entre lo que pensaban los sufís y lo que pensaban los hindúes. Y establecieron centros espirituales que pronto llegaron a ser lugares de peregrinación y santuario, como los de los Chishti en Ajmer y en Delhi. Los musulmanes formaban una aristocracia militar extendida por todo el país que dominaba un ejército de ocupación. La clase media o ministerial musulmana era pequeña, aparte de los hakims o médicos y de los abogados o religiosos musulmanes, ya que toda persona capaz trataba de ocupar puestos altos en el ejército o en el gobierno. La lengua oficial era el urdu, que fue sustituida hasta 1835 por el inglés. La actitud de los diferentes dirigentes musulmanes hacia los súbditos hindúes variaba desde los que hemos mencionado que se dedicaban al pillaje y realizaban matanzas, hasta los que tenían una actitud conciliatoria y de gran tolerancia, como fue el caso de Akbar. Pero debe advertirse que la crueldad de las guerras, las matanzas y la destrucción de templos y ciudades era una actitud común entre conquistadores, aún de los que profesaban la misma religión. Como sucedió, por ejemplo, con la destrucción en 1398 por Timur, aunque sufrieron especialmente los hindúes, o la destrucción de Golconda por Aurangzeb en 1659-1707. Sin embargo, en la guerra, por lo menos entre afganos y mongoles, el tratamiento de las mujeres de los jefes musulmanes vencidos era magnánimo, mientras que las mujeres y de los niños de los rajas hindúes eran convertidos en esclavos. Se dice que en 1528, en una de tantas incursiones, Mir Bakir, uno de los generales de Babur, el fundador de la dinastía mongola, destruyó el templo de Ayodhya, supuesto lugar nacimiento de Rama, el héroe del Ramayana, y que en su lugar construyó el Babri Masjid, mezquita de Babur, que, como veremos más adelante, constituyó la chispa que inició la llama
de una serie de conflictos y matanzas interreligiosas en el siglo XX. ¿Se oye bien? Porque tengo está muy lejos. Desde el inicio de la invasión musulmana a la India, hubo una serie de rebeliones para quitarse de su yugo, la mayor parte infructuosas. Los últimos emperadores mongoles se tuvieron que enfrentar con la amenaza de los insurrectos hindúes de Maharashtra, dirigidos por Shivaji, 1627 a 1680. Este personaje se convirtió en un símbolo de la resistencia hindú contra la dominación musulmana, y los marathas, otro grupo étnico hindú, de 1707 a 1800, tuvieron en jaque por mucho tiempo a los gobernantes musulmanes. Cuando los ingleses lograron apoderarse poco a poco de la India, aprovechando el debilitamiento del imperio mogol, primero a través de la Compañía de Indias Orientales y sobre todo después de la batalla de Plassey en 1757 y después del llamado Motín de los Cipayos, que tuvo lugar en 1857, la corona británica decidió convertir a la India en su colonia en 1858. Aunque en el motín participaron tanto hindúes como musulmanes, fueron estos los culpados, sobre todo porque las conflagraciones de los rebeldes hindúes y musulmanes nombraron Badshah al último emperador mogol, Bahadur Shah. Este era un pobre viejo cuyo imperio se restringía prácticamente a su corte en Delhi, pero que se vio presionado por la actitud de los rebeldes y aceptó el cargo que le daban, por lo que cuando los revoltosos fueron vencidos y después de haber estado a punto de ser ejecutado, fue enviado en exilio a Birmania, en donde murió y su tumba fue desaparecida por los ingleses. La India, convertida en colonia inglesa, era y es actualmente muy compleja. Además de las dos grandes religiones, la hindú, la mayoritaria, y la musulmana, con una cuarta parte de la población, estaban los sikhs, los cristianos de distintas denominaciones, los parsis, los judíos y toda la multitud de castas y de tribus y los aproximadamente 500 principados indígenas de diferentes tamaños que habían aceptado el protectorado inglés. Durante el gobierno inglés, los musulmanes estuvieron más reticentes a entrar en relaciones con ellos, mientras que los hindúes empezaron a aprender el inglés y a entrar en relaciones de tipo comercial. Los musulmanes tuvieron un retraso de aproximadamente una generación para adaptarse a las costumbres occidentales por sus escrúpulos dogmáticos. Fue Sayyid Ahmed Khan, quien vivió de 1817 a 1898, quien propuso que el Islam debía ponerse de acuerdo con Occidente, pero sin dejar de ser musulmán. Y en 1875 fundó en Aligarh el Muslim College, que en 1900 fue promovido a universidad y que todavía existe en la India y es muy famoso. A medida que fue pasando el tiempo, tanto hindúes como musulmanes iban luchando por sus derechos y por su participación en el gobierno, sobre todo después de la fundación del Congreso en Bombay en 1885. El Congreso era una institución política en la que se reunieron toda una serie de gentes que trataban de cambiar la situación política de la India, y en el que militaban tanto hindúes como musulmanes e incluso ingleses, pero los hindúes en mucho mayor cantidad.
El Congreso se dividió en dos facciones, la de los moderados y la de los radicales. Estos últimos tenían como objetivo principal la independencia de la India y no les importaba en ese momento que cambiaran las condiciones sociales del país. Incluso alegaban que los ingleses deberían respetar las costumbres de los hindúes y glorificaban al héroe Shivaji. Este partido fue el principal propulsor de la independencia de la India y al que pertenecieron tanto Gandhi como Nehru y también Jinnah, rico y elegante abogado musulmán de Bombay, quien después de un tiempo desertó del Congreso y fundó en 1906 la Liga Musulmana como contrapeso al Congreso y exigió para las siguientes elecciones electorados separados y el derecho a un número de escaños superiores a la población. En 1905 decidió el virrey dividir el estado de Bengala en Bengala Occidental y en Bengala Oriental, con una mayoría de población hindú en Bengala Oriental y con una mayoría de población musulmana en la occidental, lo cual causó un gran descontento en toda la India y sobre todo en Bengala, llevándose a cabo gran cantidad de manifestaciones en su contra. Ante estas manifestaciones, en 1911 se abolió dicha participación para beneplácito de los hindúes, pero no así para los musulmanes. También esto fue causa de que Rabindranath Tagore, quien acababa de recibir el premio Nobel, lo rechazara. En 1909 se promulgó la ley Morley-Minton, en la cual se establecía una representación separada, no solo para los musulmanes, sino también para los sikhs, cristianos, anglo-indios y europeos. ¿Sí saben quiénes son los sikhs? ¿Sí? ¿Todos saben quiénes son los sikhs? No. Bueno, los sikhs es una secta, una separación que unieron la religión, sobre todo hindú y musulmana, y formaron una religión nueva que se llama precisamente los sikhs. Estos señores que vemos en las películas o de repente aquí en la calle con turbantes y que tienen toda una serie de, tienen su propio código, tienen su propio, una serie de símbolos físicos que tienen que usar, entre ellos una pulsera de acero y una pequeña daga, dejarse el pelo largo, etc. Esos son los sikhs. Entonces, esta secta, digamos, entre hindú y musulmán surgió más o menos en el siglo XVI, pero ya se convirtió en una religión aparte e importante. Entonces, como decía yo, se estableció una representación separada para todas estas religiones, incluyendo los cristianos, los anglo-indios y los europeos. Y en 1911 se trasladó a la capital a Delhi, que estaba antes en Calcuta, lo cual no fue muy del agrado de los hindúes, pues lo consideraban el centro del Imperio Mogol. El Imperio Mogol, desde luego, era musulmán. En 1916, Tilak, el dirigente de la rama radical del Congreso, firmó con los musulmanes el Pacto de Lucknow, mediante el cual reconocería distritos electorales musulmanes separados, a cambio del apoyo musulmán de las demandas al gobierno del Congreso. Los musulmanes afirmaban que con un electorado común significaría el ahogo de los musulmanes dentro de una mayoría hindú, por lo que estaban exigiendo distritos separados con solo votantes musulmanes.
Aquí aparece una mezquita que fue producto de grandes luchas entre los hindús y los musulmanes, y que dice que, de acuerdo a fuentes británicas, tanto hindús como musulmanes rendían culto juntos en el complejo de esta mezquita Babri en el siglo XIX. Bueno, se supone que esta mezquita fue construida por uno de los primeros reyes mogoles que llegaron a la India hacia el siglo XVI, que por cierto llegaron más o menos al mismo tiempo que los portugueses, nada más que los mogoles llegaron con una gran cantidad de ejércitos por el norte y los portugueses llegaron por el mar con menos fuerza. Entonces, por eso fue que los mogoles se pudieron apoderar de la India. Entonces, el primer rey mogol se llamaba Babur, y se supone que este rey Babur, o este emperador mogol, que era descendiente tanto de Genghis Khan como de Timur, uno de los grandes conquistadores de Asia, fue el que mandó construir esta famosa mezquita de Babri en el siglo XIX, que después va a ser toda una serie va a traer una serie de conflictos. Porque en este lugar se supone que había vivido Rama, el gran héroe hindú del Ramayana. Entonces, como que era un sacrilegio haber construido en este lugar, que se suponía que había habido un templo hindú debajo de la mezquita, y entonces aquí empezó el templo. Se dice que era uno de los 52 lugares de peregrinaje de la India, y que había un lugar en este lugar de Ayodhya, en donde había un antiguo templo dedicado a Rama. Entonces, el templo fue destruido en diciembre 6 de 1992 por 150,000 nacionalistas, a pesar de que el Congreso pidiera que no se dañara. Me revolvieron los papeles.
Bueno, ahorita regresamos a esto, porque ya, para que no me hagan tanto eso. Vamos a regresarnos un poco a cuando durante la Segunda Guerra Mundial Turquía había luchado al lado de los austriacos, por lo que al ganar la guerra los aliados, los musulmanes de la India apoyaron al sultán de Turquía, que también era el califa, por lo que consideraban su líder espiritual, lo cual les creó un deseo pan-islámico, organizando en la India, con el apoyo de Gandhi, en contra de la política inglesa, el movimiento que se llamaba Khilafat. Este movimiento pues se deshizo y fracasó cuando Atatürk, el liberador, digamos, de Turquía, destronó al sultán y suprimió el califato, así es que ya no tenían para qué pelear los de la India. Pero los temores de los musulmanes ante una dominación hindú revivieron, y en 1924 hubo muchos tumultos comunales que sustituyeron a la alianza entre el Congreso y la Liga Musulmana. Mohammed Iqbal, que vivió de 1873 a 1938, fue un gran poeta del siglo XX, aunque tuvo poca participación en la política. En 1930 declaró que le gustaría ver las áreas del noroeste de la India, en donde había una mayoría de musulmanes, se constituyeran en un estado aparte. Fue la primera vez que la idea de un estado separado para los musulmanes se exponía desde la plataforma de un partido político. Hacia el final de su vida, se convenció que los musulmanes de la India estaban amenazados con la extinción. Llamó a las interminables sucesiones de disturbios hindú-musulmanes una guerra civil virtual, que veía como una situación que se desarrollaría con mayor magnitud cuando pasara el tiempo, y pensó en Jinnah, a quien tenía un gran afecto, como la persona capaz de servir a los musulmanes. El discurso presidencial de Iqbal frente a la Liga Musulmana el 29 de diciembre de 1930 en Allahabad es su declaración política más importante con relación al posterior establecimiento de un estado separado para los musulmanes en la India. Su argumento es que una política que hace de la religión asunto puramente político, como los estados europeos cuando la religión va a la perdición. Por otro lado, el Islam está conectado orgánicamente con el orden social, y en la India necesita un área para su total expresión y desarrollo. El hijo de Iqbal, por cierto, vino hace varios años a dar clases en el Colegio de México, y pues Iqbal tiene unos poemas muy hermosos, pero sin embargo fue de los promotores de la separación de la India en Pakistán y en la India. Cuando empezaron los conflictos comunales basados en hechos triviales, pronto surgieron diferencias de opinión entre los líderes hindúes y los musulmanes del Congreso, incluyendo a Mohammad Ali, importante líder musulmán, quien se quejó de que los dirigentes hindúes no trataron de parar el crecimiento de sentimiento antimusulmán entre los hindúes, ni ejercían su influencia en su propia comunidad para remover las causas de la discordia. Ali se alejó cada vez más del Congreso, del cual había sido presidente, y el rompimiento final
llegó en 1930, cuando Gandhi empezó el segundo movimiento de desobediencia civil. Ali aconsejó a los musulmanes que no se metieran en dicho movimiento, lo cual hicieron. La Constitución que se redactó en 1935 fue básicamente la misma de 48 y desde entonces fue imposible evitar la partición. Se consideraba que el principio federal que concedía mayores facultades a las provincias atacaría los temores de los musulmanes y que estos dominarían algunas provincias. Este era el caso de Sindh y de la frontera, pero en Bengala su mayoría era tan pequeña que siempre se requería un ministerio de coalición, en tanto que en el vital Punjab el número de musulmanes no les daba el peso suficiente para ejercer el dominio. ¿Están dándose cuenta más o menos dónde está el problema? Por acá está Punjab y por allá está Bengala. O sea, Bengala es la que se dividió más pronto en Bengala Oriental y Bengala Occidental, y esto fue evitado, pero posteriormente el Punjab, que era una sola área, pues sí llegó a ser dividido. Por allá está Cachemira, arriba, que era totalmente musulmana, ya se había convertido, y Sindh está de este lado, que también se había convertido al Islam. En todo el resto de la India había tanto musulmanes como hindús, como otras muchas religiones, pero entonces los problemas principales estaban en esas regiones. En 1938, Jinnah, ¿se acuerdan que Jinnah era el personaje que era un abogado muy elegante, musulmán, y que primero había pertenecido al Congreso y después ya se pasó a la Liga Musulmana? Entonces él convocó un comité en el que denunciaba al Congreso de medidas represivas contra los musulmanes. Fuera cierto o no, se creó la conciencia de que su idiosincrasia, identidad y cultura estaban en peligro, y que el gobierno del Congreso significaba gobierno hindú, y que en una India independiente el gobierno colonial británico sería sustituido por un imperialismo hindú. Por lo tanto, solo quedaba la solución de crear dos estados de religión diferente. Durante la Segunda Guerra, la Segunda Guerra Mundial, cuando la India fue declarada un estado beligerante, el Congreso temía un cisma espiritual entre las simpatías democráticas y la desconfianza de los ingleses, por lo que decidieron renunciar los miembros del Congreso, pero no así los de los estados musulmanes. Jinnah aprovechó ese momento para rechazar las pretensiones del Congreso de representar a toda la India y se erigió firmemente como representante de la segunda nación india, los 100 millones de musulmanes, como a él le gustaba llamarlos. Jinnah compensó la negativa del Congreso a los ingleses con la negativa musulmana al Congreso. A principios de 1940 dio el paso decisivo al declarar que Pakistán era la meta de la política de la Liga. En ese mismo año, el Congreso eligió como su presidente al musulmán Maulana Abul Kalam Azad. O sea, los indios, los hindús, estaban nombrando a un presidente musulmán para demostrar que era un estado heterogéneo. Gandhi y Nehru estuvieron siempre en contra de la partición de la India, pero llegó un momento en que no hubo otra salida
y se llegó a la decisión de dividirla en un país que se denominaría Pakistán y que incluiría a los estados con mayor población musulmana y a otro en donde se concentraban los hindúes. Así, Pakistán se formó de los estados de Baluchistán, las provincias de la frontera del noreste, Sindh del noroeste, Sindh, y se quedó el Punjab, que tenía una importante población musulmana. Que tenía una importante población musulmana, se iría al lado de Pakistán. Si entonces se hizo esta división absurda de hacer un Pakistán occidental y un Pakistán oriental, porque Bengala, parte de Bengala, tenía muchos musulmanes, entonces toda la parte oriental, Bengala se dividió en una Bengala hindú y en una Bengala musulmana, lo cual posteriormente obviamente tuvo problemas, y toda la parte del noroeste se convirtió en Pakistán, pero quedaron 3 estados con problemas. Cuando vino la independencia, entonces se pidió a cada uno de los reinos que decidiera para dónde se iba a ir. Cada uno decidió más o menos a dónde, menos 3, uno de los cuales era Hyderabad, que está aquí en medio, y que era un estado muy importante. El Nizam de Hyderabad había sido uno de los hombres más ricos del mundo. Cachemira, que está al norte, y otro estado pequeñito cuyo nombre no me acuerdo. Entonces hubo problemas con casi todos los estados, decidieron irse a cada uno de sus lados, Pakistán o la India. La mayor parte se quedó con la India. Y cuando la independencia de la India tuvo lugar el 15 de agosto de 1947 y fue seguida por una de las más grandes movilizaciones humanas y de matanzas más grandes humanas, tanto de hindús y de sikhs como de musulmanes. Las mayores matanzas ocurrieron en el Punjab. El Punjab está en la parte occidental de la India, allá arriba. Y en Bengala fueron menos gracias a la intervención de Gandhi. Hubo grandes refugiados de ambas partes. Después de la independencia y de todos los horrores que se habían suscitado, quedó desde luego un sentimiento de odio y de venganza en ambas comunidades. En Pakistán occidental quedaron muy pocos no musulmanes, aunque un poco más en lo que era Pakistán oriental. Por cierto que, por ejemplo, no sé si han leído en los periódicos acerca de Nazima Rajin, creo que se llama, una bengalí que es musulmana, pero ha escrito en contra de todas las
pues todo lo que se hace en contra de la minoría hindú que hay en Pakistán Oriental. Entonces ha sido vedada por su gobierno y ya anda ahorita de la ceja a la meca, yo no sé a dónde terminó quedándose, porque en la India la estaban asediando mucho y ella es una escritora que ha escrito varias cosas, pero que ha sufrido esta discriminación, a pesar de ser ella misma maometana, pero se da cuenta de lo que sufren los hindúes que viven en Bengala Oriental. Por favor, si no entienden algo, pregúntenme, porque hablo de muchas... Uy, sí, ya. Ya vamos. Voy a super recortar. Bueno, a lo que quería yo llegar fue que en determinado momento hubo una destrucción masiva de un templo muy importante que se suponía, ya lo voy a reducir en 10 minutos, de un templo muy importante que se suponía que era el templo donde había nacido el rey Rama. ¿Sí saben quién era Rama? Rama es el héroe de una de las epopeyas más importantes de la India, que se llama Ramayana. Entonces su ciudad, que se llama Ayodhya, había sido bueno, se suponía que ahí había Babur, el primero de los emperadores mogoles, había destruido el templo antiguo de Rama, y luego los hindúes destruyeron la mezquita que había sido construida ahí encima, y entonces se volvió una bronca tremenda. Entonces es en este lugar donde ha habido, bueno, a causa de la destrucción de la mezquita hubo una serie de matanzas terribles, sobre todo de musulmanes, por los hindúes. Pero después hubo otro incidente, que ya es al último que hablaré, de que se destruyó un hotel que de principios era de eso, trataba la conferencia, que deben haber ustedes leído el año pasado, que destruyeron el Taj Mahal, el hotel Taj Mahal en Bombay, en donde, por eso fue tanto escándalo, porque mataron a muchos extranjeros, digo, extranjeros occidentales. Entonces, este ataque terrorista en contra de los hindús ha causado toda una serie de problemas, porque en Bombay, que es donde estaba el hotel Taj Mahal, había una serie de mafias delictivas totalmente, pero que se unían tanto hindús como musulmanes. Pero de pronto, cuando empezó toda esta bronca entre los hindús y los musulmanes, en este momento se dividieron, y ya no fue solamente las mafias delictivas, sino que se convirtieron también en mafias comunalistas, digamos. Entonces,
los dirigentes de las mafias, hombres riquísimos desde luego, vivían fuera de la India, viven en Dubái y en Birmania y en otras partes, pero manejan a la gente que está ahí. Entonces, esta matanza que hubo, ustedes los deben haber leído en el periódico el año pasado, fue debido precisamente a estas broncas entre unos partidarios de una religión y de otra, y obviamente y desgraciadamente los musulmanes, que fueron los que atacaron, apoyados por Pakistán. Entonces, esto más o menos ha seguido y es lo que tiene todavía un poco a la India pues en un peligro de qué es lo que puede pasar. Y por una parte, muchos musulmanes han sido perseguidos sin tenerlas que ver ni temer, y muchos de los musulmanes que actuaron en contra de los hindús ni siquiera han leído el Corán, así es que son simplemente pues actos vengativos en contra de un grupo o del otro. Y esta situación de comunalismo que surgió en estos años continuará por bastante tiempo, quién sabe cuándo se terminará. Pues como ya es muy tarde, con eso acabamos, y si tienen alguna pregunta todavía, para que nos tardemos un poquito más.